se puede dar en el servicio, pero en el producto en sí mismo, si yo voy a comprar un teléfono celular, lo que estoy comprando es un teléfono celular. Si yo voy a comprar un auto, lo que yo estoy comprando es un auto, ¿no? Pero no puede haber una gran diferencia. Inclusive el cliente tiene la opción de escoger casi cualquiera de los productos. La homogeneidad del producto supone que no existan diferencias entre el producto que vende un oferente y el que venden los demás. Es lo que decimos. El producto de cada empresa es un sustitutivo perfecto del que venden las demás empresas del sector. Esto ocurre cuando no existen las marcas. El tema de las marcas es un tema fundamental. Las grandes diferencias de los productos tienen que ver con la marca. Y la marca tiene que ver con ese valor percibido que hablamos. En este punto yo quiero hacer un alto para decir de que muchas veces la marca no necesariamente es calidad. Tiene que ver más con una digamos, asociación de ideas o de imágenes, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor, de la mente del consumidor, ¿no? Porque ya está asociado a otros temas de índole psicológico, como es los famosos estilos de vida, ¿no? Pero en sí mismo, si yo compro un polo, lo que yo compro es algo homogéneo, sigue siendo un polo. Que yo compre una marca diferente de polo no significa que en esencia no sea el otro un polo igualmente. A eso se refiere. Siempre va a ser un producto homogéneo. Que la marca sea diferente, ese es un valor agregado, un valor percibido, ¿no? Que el usuario o el cliente va a preferir, pero no necesariamente por la diferencia, porque sigue siendo un polo, sino por un valor percibido, por algo psicológico, digamos, que él ha construido internamente. La tercera regla de la competitividad del mercado es: las empresas y los consumidores tienen que tener información completa y gratuita. No puede haber reserva de información, no puede haber ocultamiento de información, tiene que ser abierto. Si yo voy a un servicio, si yo voy a un restaurante, yo voy a saber a través de la carta, la información pública, cuánto me cuesta determinado producto. En cualquier restaurante. No puede haber diferencias. Así sucede con todas las empresas. Todas las empresas que dan un servicio tienen que tener abierto y público sus precios. Tienen que tener información que es gratuita. Tienen que tener transparencia en el mercado. Esta es una forma de transparentar el mercado. Los compradores aceptan los precios libremente. Pueden tomar decisiones comparando precios, pero tiene que haber esa libertad. Nadie va a tener un mercado competitivo obligando al consumidor a determinado producto. Por ejemplo, en el caso de salud, ustedes cuando recetan, se receta el genérico del producto, el remedio genérico, y en ese caso el usuario va a escoger la marca, ¿no? Libremente, de acuerdo a su percepción, por determinado laboratorio. Esas son las condiciones para que exista competitividad en el mercado. Es cierto que puede haber distorsiones, y justamente por eso es importante tener en cuenta estos temas. Podrían haber excepciones a la regla, en el caso del mercado de la competitividad, cuando se dan valores únicos, o mejor dicho, productos únicos, que no se pueden repetir ni se pueden comparar. Por ejemplo, puede ser un remedio que solamente exista un laboratorio que lo produce. En ese caso,
no estarían dentro del mercado competitivo, no formarían parte de ese mercado competitivo, ya no sería parte de ese mercado, sino de otro tipo de mercado, digamos, exclusivo o digamos un mercado digamos diferenciado o orientado, pero no competitivo ni tampoco es abierto, no cumpliría con todas las reglas que hemos determinado anteriormente. La cuarta regla es que no haya barreras de entrada o salida al mercado. Es decir, una empresa, por ejemplo, que se dedica a determinada fabricación de determinada marca, si le va mal, sale del mercado. Si le va bien, continúa en el mercado. Tiene que haber libertad en el mercado. Para ser competitivo tiene que haber libertad en el mercado. Cambiar de rubro, por ejemplo, no se le puede prohibir. Es otra de las condiciones para que exista un mercado competitivo. Tampoco debería haber problemas de reventa. O sea, hay muchas empresas, por ejemplo en el caso de las empresas de comunicación, que han vendido o revendido su señal, su licencia inclusive, ¿no?, a otras empresas, y han utilizado las otras empresas la misma señal, ¿no? Entonces, esa es una forma, digamos, de competitividad en el mercado. Se cumple determinada regla. Como quinta regla es los costos de transacción. No debe existir costos de transacción en el sentido de que ni los compradores ni las empresas incurren en costos para la transacción de dichos bienes. O sea, se debe vender libremente. No tener que pagar yo para comprar, en otras palabras. O sea, que cualquiera puede acceder a comprar determinado bien o determinado servicio. Está puesta en el mercado. O sea, nadie me va a restringir que yo pueda comprar determinado producto, ¿no? Existe libertad. Eso es fundamental. Cualquiera puede elegir. Nadie le va a obligar a comprar determinado servicio. Ni nadie le va a cobrar por comprar determinado servicio. Ese tema es fundamental, ¿no? Porque justamente las reventas o los contrabandos tienen que ver con esta distorsión en el mercado, ¿no? Que para acceder a determinado producto no es libre, sino que existe un intermediario que oculta o que eleva el precio, ¿no? Esas son distorsiones. Entonces, siguiendo con el sílabus, vamos a ver ahora, porque esto es algo muy interesante que tiene que ver con la evolución del marketing, ¿no? Hemos hablado de las reglas, de la competitividad, hemos hablado de la mercadotecnia orientada a la salud, hemos hablado de lo que es el marketing, y ahora vamos a hablar un poco con la evolución de estas ideas. Las ideas de la evolución del marketing tienen que ver mucho con el pasar de la historia, de cómo las sociedades han ido evolucionando. Las sociedades han ido evolucionando y sus conceptos y sus paradigmas de desarrollo también han ido evolucionando y también han ido variando. Las cosas se van ido descubriendo, ¿no? Hay más información, como les decía, la globalización en que vivimos del conocimiento hacen de que la gente y las empresas vayan descubriendo herramientas y formas de actuar distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo era antes, ¿no? El concepto del marketing está orientado a la producción y distribución. O sea, yo produzco esto y yo te lo vendo en determinada cadena de distribución. Eso era lo que ofertaban en el
estaban orientados al producto. No les interesaba el estilo de vida del consumidor, no les interesaba mucho pensar en los sectores donde la gente vivía y las tendencias de consumo de determinada localidad, ¿no? Simplemente lo importante era la producción y la distribución. O sea, por eso hay una figurita, dice, ¿no? Te manipulaban de alguna manera, ¿no? Dándote una zanahoria, ¿no? Te decían, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo produzco, y no había muchas opciones. Entonces, el marketing en esa época, porque el marketing es más o menos antiguo, ¿no? Pero en 1900, en el siglo pasado, comienzo del siglo pasado, ¿no? Empezaron a hablarse de marketing, y buenos autores también mucho más antiguos, pero básicamente orientados al... Porque en esa época es donde se empiezan a desarrollar las grandes empresas, los consumidores masivos, las fabricaciones en serie, ¿no? Entonces, simplemente el marketing estaba orientado al producto. Luego, en mejora de productos, se descubrió de que obviamente se tenía que involucrar un tema de mayor competitividad, porque se tenía que involucrar un tema relacionado a la calidad y el rendimiento, por ejemplo, ¿no? La mejora de productos estaban más orientadas a eso. Por ejemplo, las lavadoras, los artefactos duraban para toda la vida, los carros, todo, prácticamente lo que se fabricaba era, se promocionaba la durabilidad, ¿no? La calidad estaba inmersa ahí, ¿no? Ya no era tanto el producto, sino era producto único, digamos, sino era no solamente que tú podías tener ese producto, sino que ese producto tenía ciertas virtudes, ¿no? Entonces el marketing era más explicativo, ¿no? Habían grandes brochures, grandes paneles, se explicaba, ¿no? La mejora del producto, ¿no? Esa fue otra parte de la evolución del marketing, el uso que se le daba. Eso tuvo que ver mucho con las guerras mundiales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque fueron las guerras las que construyeron, de alguna otra manera, la masificación de las industrias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de salud, es a partir de las guerras donde se empieza a fabricar en grandes cantidades la vacunación, ¿no? Digamos, los medicamentos masivos, ¿no? Desgraciadamente, las guerras marcan un hito en ese tema, ¿no? En el tema de la industrialización. Entonces, las estrategias de marketing estaban orientadas a la mejora del producto. Luego, otra etapa tenía que ver con la búsqueda, ya no tanto ya, porque obviamente aumentaron las empresas, ¿no? Al aumentar las empresas empezaron a competir, hubieron grandes guerras de precios, guerras de productos, ¿no? Opciones distintas, ¿no? Muchas empresas quebraron. Entonces ahora el marketing estaba orientado más al cliente y aparecen las famosas promociones, ¿no? Prácticamente los productos no iban solos, los productos iban acompañados con promociones. Acá en el Perú, por ejemplo, si ustedes recuerdan, la revista Gente se vendía más, era la revista que más vendía porque traía su promoción, que era un libro o un suplemento. Entonces la gente compraba más la revista por la promoción que por el producto, ¿no? Entonces la diferenciación empieza a aparecer, la diferenciación de las tendencias, de los gustos de los clientes empieza a aparecer. Las ofertas estaba más orientado a la búsqueda de clientes y se empieza a segmentar de alguna u otra manera, ¿no?
ya prácticamente, yo diría década del, yo diría de la década del 80, si no me equivoco, la década del 80, ya se empieza a investigar más y se empieza a estudiar el tema de la satisfacción del cliente. ¿Qué cosa es lo que el cliente quiere? ¿Qué cosa es lo que al cliente le satisface? Se estudia más al ser humano, ¿no? Y acá también yo diría que con los estudios de los psicólogos del siglo pasado, sobre todo Maslow, que habla de las necesidades básicas motivacionales, ¿no? Se empieza a estudiar más a las necesidades, digamos, de los usuarios, de los consumidores, ¿no? Y cuáles son sus anhelos. Se empieza a hablar de los estilos de vida. Se empieza a hablar de las preferencias. El marketing estaba más orientado a cubrir ciertas expectativas. Por ejemplo, las modas estaban más vinculadas a estatus. Los productos, lo que te vendían no era el producto, sino lo que te vendían era un estatus. Y me refiero al estatus a este tipo de necesidades de relación, ¿no? Las necesidades que tiene, las necesidades sociales que tiene todo ser humano. Entonces hay un estudio mucho más, ¿cómo diría? Mucho más enraizado en las conductas del ser humano, ¿no? Y entonces aparecen estas estrategias de marketing orientadas a la búsqueda de necesidades y anhelos. Por eso se dice que muchas marcas globales lo que venden son estilos de vida. Y lo vemos, lo vemos. ¿Quién no ha buscado una marca global, ¿no? ¿Quién no quiere asociarse a una marca importante, global? Es una sugestión, es una, de alguna otra manera, es una transmisión de un estilo de vida que inclusive viene de culturas ajenas a nuestra realidad, ajenas a nuestra cultura, ¿no? Pero que por imitación, que por propaganda, que por aspiración, la llamada estrategia aspiracional, que se dan estas estrategias, porque el marketing tiene que ver mucho con el estudio de la conducta y la psicología humana. Ha habido muchos estudios, por eso les mencionaba el caso de la conducta y cómo funciona el cerebro. El famoso la famosa, digamos, ciencia moderna, en realidad, del neuromarketing, que es el estudio del cerebro, de cómo funcionan las neuronas cerebrales, ¿no? Y de acuerdo a ese estudio, qué ofrecer, qué tipo de conducta podemos esperar de determinado tipo de persona o determinado consumidor, ¿no? Y eso tiene que ver con la asociación de ideas, con la educación, cómo funciona el cerebro, ¿no? Eso ya es otro tipo de, digamos, de conocimiento que digamos es lo último que se está utilizando. La verdad que son temas muy apasionantes, porque cuando descubrimos las preferencias, por ejemplo, de las conductas o de las preferencias de los usos del ser humano, es un universo, ¿no? No se entiende, no se puede lograr entender a ciencia cierta. Por eso es que se habla de la evolución del marketing, porque es un descubrimiento mayor, ¿no?, de lo que significa el ser humano, y el saber y el conocer sus preferencias es conocer el universo de lo que es el ser humano. Por eso que las grandes empresas transnacionales
las empresas dedicadas a las campañas de mercadotecnia, como son las agencias de publicidad, por ejemplo, o las empresas consultoras de marketing, tienen en sus equipos multidisciplinarios, equipos o staff de antropólogos, ¿no?, de psicólogos, de científicos sociales, o sea, de una serie de disciplinas, porque lo que están viendo y lo que están tratando de descifrar son las conductas humanas, del ser humano, que como comprenderán no es tan sencillo de descubrir. Entonces, lo fundamental en este caso de la satisfacción del cliente es la búsqueda de necesidades y anhelos, que tiene que ver con los estilos de vida del ser humano, con lo que es y lo que representa culturalmente hablando inclusive. Otra de las, digamos, etapas o otra de los estadios de la evolución de los conceptos o de las estrategias de marketing tiene que ver con los conceptos de mercadeo social, que esto aparece, digamos, como un descubrimiento, entre comillas, de lo que, justamente lo que hablábamos, de la necesidad de descubrir lo que aspiracionalmente o de lo como ser humano el hombre, la sociedad busca. Ya no estamos hablando de un bienestar individual, porque lo que hablábamos anteriormente como estrategia comunicacional y de marketing tiene más que ver con el estilo de vida individual, con el individualismo, con lo que se denomina el consumismo individual. Existe ahora, ¿no?, y sobre todo en la década del 90, diría yo, nuevas opciones, digamos, de estrategia que van más allá de lo individual, que tiene que ver con el bienestar social, que tiene que ver con el bienestar más a largo plazo. Y entonces ahí descubrimos temas asociados a campañas de responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Y yo me atrevería a decir de que en ese rango, digamos, de relación y de mercadotecnia estaría en este caso de salud, porque este tipo de estrategia lo que busca es el bienestar social, lo que busca es la consolidación, digamos, de un servicio para todos, y como indica en ese paso de la evolución, busca objetivos más a largo plazo, que es un tema importante en la salud, pero no es un tema solamente individual, es un tema de sociedad en su conjunto, que afecta a la persona individual, pero también a su familia, a su entorno, ¿no? Entonces, la evolución, digamos, en este caso de la mercadotecnia, en el caso de lo que significa la estrategia de la satisfacción del bienestar social, estaría más asociada a conductas y principios y valores más trascendentes, ¿no?, como son, por ejemplo, las campañas de responsabilidad social. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la campaña de UNICEF de Buena Onda. Esta campaña de UNICEF de Buena Onda lo que trata es de construir pabellones para atención, si no me equivoco, médica primaria, básica, para niños, ¿no? Porque UNICEF obviamente trabaja el tema de la niñez y la infancia, ¿no? O guarderías, ¿no?, inclusive centros educativos, si no me equivoco, a través de campañas de imagen. Y si ustedes ven, es muy poderosa la construcción de la marca, del valor percibido, cuando se realizan este tipo de campañas en beneficio de la sociedad. Por eso que muchos líderes de opinión, los grandes líderes de opinión o artistas o gente vinculada digamos, al espectáculo, se vinculan a este tipo de campañas, porque se ha visto de que el valor percibido, que es lo que persigue el marketing, el desarrollo de marca, se fortalece mucho con este tipo de estrategias de marketing, ¿no? Es diferente una campaña de índole individual, que solamente busca el beneficio, digamos, personal,
o de determinado digamos, nivel o socioeconómico, que realizar una campaña que beneficie a todos y que vaya en una línea de valores y de compromiso con todo el país, con la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces ese es otro estilo y otra forma que, digamos, que el marketing ha aplicado sus estrategias. Y finalmente, ¿qué es lo que hasta ahora, digamos, como evolución del marketing hemos visto? Es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que es una derivación de lo anterior, ¿no? Porque la responsabilidad social no solamente se ocupa del cuidado del medio ambiente, sino otros temas. Pero se le ha puesto mucho énfasis en el tema del cuidado del medio ambiente, porque en realidad el medio ambiente tiene que ver con prácticamente todo lo que pueda sucederle a un ser humano. Está relacionado con la alimentación, con el clima, con la salud, con todo, con el bienestar en general. Entonces, muchas de las campañas y estrategias están asociadas con el cuidado del medio ambiente. De hecho, por ejemplo, tenemos empresas de cosméticos, por ejemplo, Natura, que es una empresa brasileña, es una de las principales empresas cuya estrategia fundamental es el cuidado del medio ambiente. Pues todos sus productos son digamos, provenientes de la naturaleza, o digamos, no hay insumos químicos que vayan en contra digamos, de la destrucción del medio ambiente, ¿no? Y así por el estilo. Por ejemplo, los grandes laboratorios, hablando un poco del tema de salud, muchos de los laboratorios que fabrican medicamentos hacen estrategias de relacionar su marca con temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Es el caso de Johnson & Johnson, por ejemplo. Johnson & Johnson, de alguna manera, no solamente, aunque su visión es salvar vidas, curiosamente, mucha gente no sabe eso, ¿no? Pero es salvar vidas. También, de alguna otra manera, tratan de el cuidado del medio ambiente. Entonces, estas serían, digamos, las seis principales ideas relacionadas a la evolución de la mercadotecnia. Ya pues, como último tema dentro del sílabus, que es fundamental, tiene que ver con la gerencia del conocimiento. ¿Pero qué cosa es la gerencia del conocimiento? Vendría a ser el conjunto de experiencias, saberes, valores, información, percepción de ideas, que van a crear determinada estructura mental o paradigma, digamos, ¿no? Estructura mental, no solamente en el sujeto, puede ser en la sociedad, que de alguna manera van acumulándose por el transcurso de las nuevas ideas, la experiencia y el nuevo saber. Entonces, en otras palabras, es el cúmulo de información que puede almacenar o resguardar no solamente una sociedad, sino una institución, una empresa. ¿Qué cosa es el conocimiento? El conocimiento es justamente esta experiencia y esta sabiduría que cualquier institución va adquiriendo en el transcurso del tiempo, o gracias, digamos, a la preparación, por ejemplo, de sus funcionarios. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con la gerencia, ¿no? Bueno, tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, crea un sistema y va a construir una cultura que facilite la comunicación de estos conocimientos, ¿no? Dentro de los límites que permiten una organización, por supuesto. No todos los conocimientos de una organización son compartidos con todos, pero sí, digamos, se ha descubierto, y esto he tenido oportunidad de conversar con algunos expertos, que en Alemania, por ejemplo, es una fórmula de desarrollo empresarial muy importante. Existen áreas, ¿no?, dedicadas a la gerencia del conocimiento de la institución. Porque,
¿Qué es lo que produce esta gerencia del conocimiento? Lo que produce justamente es el compartir estos conocimientos y la preparación de las capacidades y los talentos que pueda tener una institución o una organización. Porque el ser humano es digamos, disciplinario en el sentido del conocimiento. No solamente un ser humano sabe un solo tema. Cada vez un ser humano puede adquirir, como era en la antigüedad clásica griega, era lo que se denominaba holístico, es decir, tiene una amplitud de conocimientos diversos. Entonces, esta capacidad, digamos, de transmisión de conocimientos va a dar como consecuencia que se enriquezca toda una organización. Por eso pienso que es fundamental. Entonces, gestión del conocimiento es la dirección planificada. Es decir, hay que planificar esta transmisión de conocimiento. Y además de